Qué alegría es poder ser llamado, ser reconocido como un hijo amado de nuestro Dios. Y no tan solo un hijo, sino que también una hija amada de Dios. Y eso solamente lo logramos a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pasamos a formar parte de la familia de Dios como hijos de Dios. Así que gracias a nuestro Dios por ese tremendo calificativo, por ese tremendo honor, por ese tremendo privilegio que tenemos de poder ser llamados hijos de Dios. En este día es una bendición nuevamente poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, hermanas, hermanos, jóvenes, señoritas, y también quizás si después en forma diferida alguna persona o alguien quizás viendo Facebook de repente se conecta, también un saludo especial para ti y recuerda que solamente podemos decirte que Dios te ama grandemente. Un saludo para todos los que hoy día, los que en esta hora ya están conectados. Dios les bendiga, gracias por darnos la posibilidad de poder llegar hasta las puertas de su hogar y Dios desea el llegar a las puertas de su corazón y no tan solo a las puertas, sino que por sobre todas las cosas Él desea entrar a tu corazón, Él desea cenar contigo, que tú cenes con Él y que podamos o que puedan disfrutar una bendición de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal como decía, es un gozo ser llamado hijo de Dios, ser llamado, ser reconocido como un hijo amado de Dios. Pero para mí también me da gozo, me da alegría tener ovejas como ustedes. Estas ovejas que aprendieron a conectarse a través de las redes sociales y que hoy día estamos ocupándolas de la mejor forma posible para poder entregar el mensaje, para poder entregar ese mensaje de salvación, de sustento, de alivio, de consuelo, de esperanza, un mensaje de fuerza, de energía, que solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo y al mirar aquella cruz maravillosa, gloriosa, que cargó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero no tan solo aquello, sino que también cargó todos los pecados, los tuyos y los míos, los presentes, los pasados, los porvenir, todos mis pecados están clavados en la cruz de Cristo, soportados por ese Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Él en un momento dado, ¿no es cierto?, cuando él tenía la comunión con el Padre, se desconectó de esa comunión, se quebró, se rompió, se desconectó Jesucristo de esa comunión con el Padre. ¿Cuándo? Cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue un desamparo el cual él no estaba acostumbrado. Recordemos que el nacimiento de Jesús fue una bendición, fue una promesa y Dios desde ese momento, desde el momento en que el hombre pecó, ya tenía en mente el camino, la forma, el medio, cómo poder lograr nuevamente reconciliarnos con el Padre. Así que gracias al Señor en esta hora porque podemos estar cada uno presentes en esta reunión y creemos, no lo dudo, creemos que vamos a disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado en este día, a través de los cánticos, a través de la palabra, quizás a través de repente a lo mejor de alguna sonrisa o quizás de alguna broma, también vemos al Señor Jesucristo. ¿Y eso es para qué? Para que la gente vea que nosotros los cristianos evangélicos, aquellos que servimos a Dios, no somos aburridos, no somos personas que estamos metidos en un marco, en un cuadro y no nos salimos de ahí. No, tenemos la posibilidad de salirnos, pero con cierto decoro, sabiendo que en cada momento y en cada lugar de nuestra vida tenemos que comportarnos como hijos de Dios, transformados, redimidos por la sangre del Cordero. Gracias, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él está presente aquí en mi hogar, pero también está presente en tu hogar, donde tú estás, en tu living, en tu comedor, en tu pieza, donde tú estés viendo, en tu vehículo inclusive. Dios también está en ese lugar. Y al Dios que está presente vamos a orar y le vamos a pedir que todo lo que está preparado sea guiado por su Santo Espíritu y que nuestro corazón pueda estar abierto para poder escuchar el mensaje de tu palabra. Comenzamos con los cánticos para que nuestro corazón vaya abriéndose, preparándose para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Te invito ahora en este momento a orar. Creo que es fundamental poder orar e interceder por nuestra vida, interceder por aquellos que han fallado, que han pecado, para que no haya nada en nuestra vida que impide que podamos entrar al lugar santísimo. Te invito a orar. Dios, grande, maravilloso, glorioso, precioso, mi amigo, mi sostén, mi amigo fiel,
aquel que nunca falla, aquel que nunca se equivoca, aquel que no comete errores, aquel que dice la palabra y esa palabra tiene su fiel cumplimiento. En este momento, Señor, a través de estas redes sociales, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor. Gracias por su compromiso con el ministerio. Gracias, Señor, por el compromiso contigo, Señor. Cuando hay fidelidad hacia ti, Señor, también esa fidelidad se traspasa a aquellos que somos los líderes, a aquellos que somos los pastores de nuestras congregaciones. Ayuda a mis hermanos, Señor, y ayúdanos a nosotros también a poder ser buenos pastores, Señor, a pastorear la grey conforme tu palabra, conforme el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta hora pedimos que nos laves, saca de nuestra vida todo lo que impide tu gloria, todo lo que impide tu presencia gloriosa, maravillosa, sácala de nuestra vida, Señor, saca toda mancha para que podamos entrar al lugar santísimo y podamos ofrecer este culto glorioso, este culto tan esperado, Señor. Me doy cuenta que hay varios que están esperando, Señor, que llegue la hora de la reunión. Me doy cuenta, Señor, cuando ellos se conectan, Señor, cuando enviamos el link a través de WhatsApp, a través de Facebook. Nos damos cuenta, Señor, que hay varios que están listos, preparados para conectarse y empezar a ofrecer un culto, Señor. Por lo tanto, yo en esta hora te pido que bendigas a todos los que ya están conectados, a los que se van a conectar, a los que van a ver el programa, la reunión después, Señor, en forma diferida. Bendice, Señor, que esta reunión sea de bendición para todos aquellos que pongan la vista y el oído en esta reunión, Señor. Y para nosotros tu misericordia, para nosotros tu amor, tu bondad y la fuerza para poder seguir adelante haciendo esa obra a la cual hemos sido llamados a reconciliar al mundo contigo, a predicar un evangelio de paz, a predicar un evangelio de amor, de misericordia, un evangelio, Señor, que no daña, sino que restaura, un evangelio que no enjuicia, sino que absuelve, un evangelio, Señor, que no apunta con el dedo, Señor, sino que extiende la mano para entregar amor, para entregar misericordia. Gracias por este tiempo, bendícenos a cada uno de los que estamos presentes en esta reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué maravilloso es poder adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Tienes ganas de cantar? ¿Tienes ganas de adorar a Dios? Por ejemplo, ¿tienes ganas de decirle a tu Dios y a nuestro Dios, a nuestro Señor y nuestro Salvador, decirle, somos el pueblo de Dios? Te invito quizás a cerrar tus ojitos, quizás a levantar tus manos y adorar a este Dios maravilloso y presente, diciéndole, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios,
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos una tremenda responsabilidad de anunciar el Evangelio de paz, de amor, de transformación, de misericordia, de esperanza, de consuelo, de cambio de vida. Tenemos esa tremenda responsabilidad. Recuerda que el Señor Jesucristo envió a los discípulos, los envió, los mandó, diciendo a ser discípulos. Los mandó a predicar por todo el mundo el Evangelio, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, un lugar oscuro, un lugar sin esperanza. Nos traspasó a un mundo, nos traspasó a un tiempo, nos traspasó a un tiempo de luz, de amor hacia nuestra vida. Entonces, tenemos ese privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad. Hoy día todos sabemos, ¿no es cierto?, que un contrato de trabajo involucra muchas cosas. Involucra obligaciones y también beneficios. Obligaciones, ¿por qué? Cuando firmamos un contrato, ¿no es cierto?, firmamos ese contrato que nos dice que permaneceremos en la empresa durante ciertas horas, haremos horas extras, serán pagadas, recibiremos un sueldo muy alto o quizás poco, pero hay un contrato de por medio que nos muestra aquellos beneficios, pero también nos muestra las obligaciones, que yo me comprometo a llegar a tal hora, no llegar atrasado, de cumplir los horarios correspondientes, de trabajar de lunes a viernes y así sucesivamente. Nosotros también como hijos del Señor tenemos grandes beneficios, grandes privilegios, pero también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es la que recién acabamos de cantar. Y llevaremos al mundo la palabra de Dios, el evangelio de amor, el evangelio de esperanza, el evangelio de bondad. Gracias a nuestro Dios, vamos a leer la palabra de nuestro Dios ubicada en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, solamente dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El título de este mensaje en esta hora es Jesús hecho pecado, nosotros hechos justos. Jesús hecho pecado, nosotros hechos justos. El propósito de la epístola de los Corintios es afirmar el ministerio de Pablo. Si hay alguien que debemos reconocer como tal, es a ese hombre después de la transformación, después del momento en que se enfrenta al Maestro, a Jesucristo. Realmente es un ministerio extraordinario desde ese momento en adelante.
No recordemos el ministerio que tenía atrás, porque no tiene ningún sentido. Quizás lo podemos recordar para poder saber de que aún los más grandes hombres de Dios que están en la palabra de Dios cometieron errores, fallaron. Hoy día conversábamos junto con unos pastores y decíamos que en realidad gracias dábamos a Dios porque la palabra del Señor es la regla de conducta para nuestra vida. Pero no tan solo nos muestra aquellas cosas positivas de los grandes hombres de Dios, sino que también nos muestra aquellas debilidades, aquellos fracasos, aquellos momentos de sin esperanza. Encontramos a un gran profeta de Dios en un estrés extraordinario, en una depresión compleja. Por lo tanto, gracias a la palabra del Señor que quedó estampada, quedó escrita para nuestra vida, para poder ver las grandes virtudes y las grandes derrotas de los grandes hombres del Señor. Pero en cada una de esas situaciones, lo más grande que podemos reconocer es que Dios permanece fiel. Y es el mismo Dios. Él no ha cambiado, Él permanece fiel a nuestras vidas. Él permanece fiel a ese llamado, a ese propósito que está en nosotros. Por lo tanto, el propósito de la epístola de los Corintios era afirmar el ministerio de Pablo, defender también su autoridad como apóstol. Recordemos que el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol directamente por el llamado directo de Dios. Los otros apóstoles primero fueron llamados discípulos y después que Jesucristo asciende a los cielos son llamados apóstoles. Pero comienzan su ministerio con Jesús. Físicamente estamos hablando, porque todos los ministerios, aquellos que profesamos la religión cristiana evangélica, también comenzamos nuestros ministerios también con Jesucristo. Pero la diferencia entre los apóstoles que estuvieron presenciales con Jesús, a la diferencia de Pablo, que es el único que llamado apóstol después de la muerte de Jesucristo, es porque él fue llamado directamente por él. Por lo tanto, él, a través de esta carta, él está defendiendo su autoridad como apóstol. Y con ello también está logrando refutar a los grandes maestros falsos que siempre, toda la vida han existido en este mundo. El autor de esta escritura es, como decíamos, el apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Él luchaba constantemente con aquellos que habían de descarriar al pueblo. Siempre a través de la historia de la palabra, de la Biblia, del pueblo cristiano, de los hijos de Dios, siempre han habido personas que tratan de desviar a aquellos que están caminando en el Evangelio o tratando de vivir el Evangelio recto, el puro, ese Evangelio que no tiene agregados. El apóstol Pablo consagró su vida para difundir las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Tuvo un tremendo ministerio. Pero para lograr grandes ministerios también tenemos que ser grandes personas. Y para ello el apóstol Pablo recuerda que él se preparó, luego que él fue transformado, él se fue a preparar, a conocer la verdad de la palabra del Señor. No tan solo el conocimiento teórico, sino vivir la práctica. Durante 3 viajes misioneros y otras travesías proclamó a Cristo, porque eso es lo que le había llamado Jesucristo a hacer. Le dice, ahora tú vas a entender lo que es sufrir por el Evangelio, porque él perseguía a todos los cristianos. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en estas travesías, en estas predicaciones que hacía, se convirtieron hombres y mujeres. Tenía un tremendo poder este hombre porque tenía el Espíritu Santo, que es lo mismo que hoy día Dios desea delegar sobre nuestras vidas y que está presente. También estableció iglesias. Con frecuencia los creyentes jóvenes fueron presa fácil de los falsos profetas. Los falsos maestros fueron una amenaza para el Evangelio y a la iglesia primitiva y también son una amenaza para la iglesia del siglo XXI. Cuanto más todavía cuando hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de tener esa capacidad de ponernos en los zapatos de las personas. Cuando hablamos de la tolerancia. No podemos tolerar el pecado, no podemos tolerar la inmundicia. Podemos demostrar el amor de Dios hacia aquellos pecadores, tal como Dios lo demostró hacia nuestra vida, pero no podemos correr con el pecado. No podemos levantar el pecado como nuestra bandera. Nuestra bandera tiene que ser el amor, nuestra bandera tiene que ser la transformación a través de la cruz de Cristo. Los falsos maestros fueron una amenaza al Evangelio y a la iglesia primitiva y también hoy día en el siglo XXI. De modo que Pablo tuvo que ocupar o dedicar bastante tiempo
para dos cosas muy importantes que hoy día también están presentes y Dios nos llama también, aún no teniendo la capacidad del apóstol Pablo, el conocimiento que él tiene, la capacidad que él tenía, nos manda a hacer también en este tiempo, y al apóstol también se lo ordenó, era advertir de las situaciones que estaba viviendo la iglesia, pero no tan solo advertir, sino que además corregir a los nuevos cristianos. Algo mal enseñado llega a ser algo mal practicado. Algo mal enseñado llega a ser algo mal aprendido. Algo mal enseñado llega a ser algo que en vez de producir restauración, en vez de producir alivio en mi vida cristiana, puede producir un daño en mi vida cristiana y en mi relación con Jesucristo. En ese tiempo la iglesia de Corinto era una iglesia débil. Estaba rodeada en ese ambiente de idolatría y de inmoralidad. Quizás vemos hoy día, ¿no es cierto?, quizás nuestras congregaciones envueltas quizás en idolatría, quizás en nuestros templos no tenemos grandes aquellas imágenes, pero muchas veces en nuestro corazón tenemos aquella idolatría sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras posiciones, y que lo único que hacen es dañar la vida y la relación del cristiano. Y muchas veces en la vida de los cristianos también hay inmoralidad. Sus miembros batallaban con su fe y con su estilo de vida. Querían vivir en las dos posiciones. No querían perder algo, querían ganar algo, pero no querían perder otra cosa. Y la vida de Dios, si hay algo que me gusta de Dios, que Él no comparte su gloria. Él no comparte su amor. Y ustedes saben, y yo sé también, que en este mundo hay dos reinos. El reino de las tinieblas, de donde nosotros salimos, y también está el reino del amado Hijo de Dios, en donde hoy día estamos viviendo. En esta epístola se ve el amor y la exhortación del apóstol Pablo a rechazar las falsas enseñanzas. El título de este sermón, como leíamos delante, es Jesús hecho pecado, nosotros hechos justos. Esto se produjo efectivamente en la cruz del Calvario, no hay otro lugar. Y la palabra que quizás hoy día vamos a ocupar es esa palabra de intercambio. Porque en la cruz del Calvario se produjo un gran intercambio. De algo malo se traspasó a algo bueno. De algo oscuro se traspasó a la claridad. De la muerte se traspasó a la vida. Y el apóstol Pablo en este mismo capítulo, o sea, en el capítulo 5 de Corintios, nos deja muy en claro que no pueden haber términos medios. Que cuando yo y tú decimos que hubo un traspaso en la cruz de Cristo, cuando yo me enfrento a la cruz de Cristo, tiene que haber una transformación. Tú no puedes quedarte igual. El apóstol Pablo, cuando se enfrentó a la cruz de Cristo, aun cuando se le aparece quizás Jesús directamente a él, pero él se enfrenta a la cruz de Cristo, porque la persona de Cristo no es transformación. La transformación es Jesucristo en la cruz y en su muerte y en su sangre derramada, y en mi confesión yo logro traspasar, yo logro esos beneficios que están en la palabra de nuestro Dios y los beneficios que están en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el apóstol Pablo en este mismo capítulo lo deja muy claro en 2 de Corintios capítulo 5, 17, hablando de que hay un traspaso, que hay de muerte a vida, y dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra de esta nos muestra una posición. Cuando él dice, de modo que si alguno está, esta palabra está nos muestra una posición, nos muestra una decisión, nos muestra una mantención y nos muestra una dedicación. Y todo esto, la posición, la decisión, la mantención, la dedicación, está relacionado directamente con Cristo, porque dice, de modo que si alguno está, no en cualquier cosa, sino que está en Cristo, la definición o la respuesta o el resultado final es una nueva criatura. Por lo tanto, en esta hora tienes que investigar en tu vida si realmente Jesucristo está en ti. Porque recuerda, muchas veces lo hemos dicho a través de las redes sociales, a través de la reunión online que tenemos, hemos dicho muchas veces lo siguiente, que nosotros como cristianos somos una obra que está en proceso. Todavía nosotros no somos lo que Dios tiene determinado para nuestras vidas.
Recuerda que nosotros veníamos antes de una generación caída como era venir de Adán, pero cuando cruzamos la cruz de Cristo pasamos a formar parte de esa nueva simiente de bendición, como dice el apóstol Pablo, diciendo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y realmente cuando es así, logramos ser una nueva criatura. Y muchas veces hemos dicho, ¿qué relación tiene o por qué dice es una nueva criatura? Nos está diciendo que es una nueva creación. Nos está diciendo que no somos una reparación de la antigua creación, sino que dice que somos nueva criatura. Y esta nueva criatura cuando habla de una nueva criatura, está hablando de un todo, de un total. Y cuando hablamos de un todo, de algo nuevo, hablamos de una mente nueva, de pensamientos nuevos, de un corazón nuevo, de ojos nuevos, de una boca nueva. Por lo tanto, ese es el más grande traspaso realizado en la cruz del Calvario. En la cruz se hace este tremendo milagro, este tremendo traspaso. ¿Sabes lo que ocurre? En la cruz del Calvario queda crucificado lo malo y renace o resucita lo nuevo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender de esto? Tenemos que vivir todo el proceso que vivió Jesús. Si te falta algún proceso, tienes que recuperarlo, tienes que volver a ese proceso que te faltó vivir, porque nosotros con Cristo fuimos crucificados, con Él también morimos, pero también con Él fuimos sepultados. Y lo más maravilloso es que con Él también logramos la resurrección en nuestra vida. Todo es con Él, no es solo, es todo con Él, es con Jesucristo. Él es mi vida, Él es mi sustento, Él es mi todo. Por lo tanto, somos crucificados con Él, morimos con Él, somos sepultados con Él, resucitamos con Él. Pero ¿sabes qué? Algo muy extraordinario, que quizás nos cueste un poco entender. Además de todo eso, hoy día estamos sentados en los cielos junto con Él, por su bondad y su misericordia. Y el estar hoy día sentado a la diestra del Padre, junto a Él, disfrutando, no es por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino que es solamente por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este versículo efectivamente nos muestra un traspaso que fue logrado solamente en la cruz del Calvario. No hay otro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a ver un poco, ¿no es cierto?, qué nos habla la cruz. Porque fue el único lugar donde fue traspasado. Y este traspaso, ¿sabes qué? Yo quiero que tú lo tengas claro y que yo también lo tenga claro, que este traspaso se logra solamente en la cruz del Calvario. No se logra, mira, te voy a decir algo importante para que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Este traspaso no se logra o no fue a través de las predicaciones de Jesús. Si bien es cierto, las predicaciones extraordinarias, eso era como un preparar el camino para llegar a la cruz del Calvario y lograr ese traspaso. Este traspaso no se logró a través de los milagros de Jesús. No fue a través de las grandes sanidades que realizó Jesús. Solamente en la cruz del Calvario. Y sabes que lo más terrible de todo, que solamente unos pocos se dieron cuenta de ese intercambio realizado en la cruz del Calvario. Y más que muy pocos, te puedo decir que solamente uno se dio cuenta de ese traspaso que se estaba realizando en la cruz del Calvario. Marcos 15:39, en el Nuevo Testamento nos habla de un hombre que no era cristiano, no era judío, era un hombre que era un centurión romano. Y él dice, se expresa en la palabra del Señor de la siguiente forma, dice, en Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, o sea, podemos decir que vio todo el proceso de la crucifixión de Jesucristo. Vamos a hacer una predicación para poder ver y hacer la pregunta a todos los que estamos presentes hoy día, haciendo la pregunta, ¿qué vieron en la cruz del Calvario? Porque hubieron muchas miradas, muchas observaciones, pero solamente uno vio
la realidad que era el traspaso. Y dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos a ver un poquito algo referente a la cruz. La cruz no se sabe a ciencia cierta qué modelo era. Hay algunos que dicen que puede ser, eran como una X, otros dicen que era como una T. Nosotros normalmente, ¿no es cierto?, aceptamos aquella cruz que es cruzada así. Normalmente la iglesia en los siglos la ha aceptado de esa forma. Lo que podemos decir como historia es que las cruces no eran muy altas. En la de Jesús los pies no se elevaban más allá de 1 metro del suelo. ¿Y por qué lo vemos aquello? Porque el hisopo, la vara de hisopo no medía más allá de 40 centímetros y con ella se llegó a la boca de Jesucristo cuando él dijo, tengo sed. Antes de clavar las manos y los pies, los soldados solían atar al cuerpo los brazos y las piernas. Y a veces solían poner debajo de sus piernas, se ponía entre medio de sus piernas, se lograba poner un descanso entre las piernas para sostener el cuerpo y así impedir la rotura de las carnes del cuerpo de aquel que estaba siendo crucificado. Después de todo esto, después de instalarle, de clavarle los clavos, le quitaban las cuerdas. ¿Qué podemos decir del tipo de muerte que estaba viviendo Jesús? El ser crucificado era la muerte más dolorosa e ignominiosa. ¿Qué quiere decir eso? Era una ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de la persona. No tan solo es una muerte física, sino que sufre el honor y la dignidad de una persona. A veces la muerte duraba casi 4 días. Jesús estuvo colgado en la cruz 6 horas antes de morir. La costumbre romana era que el condenado cargara la cruz hasta el lugar de ejecución. La cargaban sobre sus hombros, eran llevados por las calles más populosas para ser observados. El fin era atraer a la gente, ya sea por curiosidad o compasión. Y especialmente en la cruz de Jesús, los romanos ponían un rótulo, normalmente ponían un rótulo a todos los crucificados y le ponían el nombre y el motivo de la ejecución. Y Pilato escribió lo siguiente como rótulo en la cruz de Jesús: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Esta escritura realmente, por eso es importante reconocer que Dios gobierna los corazones, las mentes de todas las personas. Porque con esta escritura fue una tremenda promesa, una tremenda profecía, porque Jesucristo es el único Mesías de los judíos. Cristo llega a ser rey. Y esto además, esto fue escrito en 3 idiomas, conforme lo dice la palabra del Señor, que le dio un sentido universal. En Lucas 23:38 nos habla, habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decían, este es el rey de los judíos. Ahora, el resultado de aquella persona que peca es la muerte. Cuando el ser humano peca, inmediatamente hay una sentencia sobre todos, que es la muerte. En la antigüedad se tomaba un animalito limpio que era tomado en reemplazo para el hombre, hacia el hombre o hacia también el pueblo, para ser sacrificado y así lograr con esa sangre, con ese sacrificio, lograr cubrir el pecado del hombre o el pecado del pueblo. El pecado entró por un hombre y por el pecado de ese hombre también entró la muerte. Romanos 5:12, hablando de Adán y Cristo, nos habla y nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahí tenemos en la otra cara de la moneda. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Juan se expresa de Jesús de la siguiente forma, hablando de la otra cara de la moneda, diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un trato. Nuestros pecados por su justificación. Nuestro pecado fue vertido en Cristo cuando fue crucificado. Podemos colocar un ejemplo. En el mundo, cuando se hacen negocios de bienes, esos negocios se hacen por un valor equivalente o relativamente iguales. Pero ¿sabes qué? El padre fue un mal comerciante.
porque cuando hizo un trato con nosotros salió a pérdida completamente. ¿Sabes por qué? Porque el intercambio que él hizo, o el negocio que él hizo, fue la muerte del Hijo para darnos vida. Tinieblas y nos dio un traspaso de luz. Pecado por nuestra justicia. Este no fue un negocio muy bueno para este mal empresario que fue Dios. Invirtió, hizo un trato, hizo un convenio a pérdida. ¿Y sabes por qué? Porque él no buscaba ningún beneficio para él. Él buscaba un beneficio para ti y también para mí. Y ese beneficio, ¿sabes cómo? ¿Por qué lo hace? No para ganar algo, para invertir algo. Normalmente los empresarios cuando hacen sus emprendimientos, cuando hacen sus empresas, tú sabes, ¿no es cierto?, que a fin de año hacen los famosos balances generales para poder ver las pérdidas, las ganancias. Y cuando hay pérdidas, se cambian todos los equipos, quizás de la empresa, o se hacen nuevas cosas, se tiran nuevas líneas. Pero Jesucristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Dios hace ese intercambio hacia nosotros, lo hace solamente por amor. Cambia algo de valor por algo que no vale nada. O sea, Él cambió su justicia por nuestro pecado. Creo que Dios salió perdiendo, pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque lo hizo por amor hacia ti y lo hizo por amor a mí. Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios grande, Él conoce cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en este momento, en esta hora, yo recomiendo para tu vida y para mi vida pararnos en el camino y ver realmente el tremendo beneficio que hemos logrado, el tremendo intercambio que hizo Dios en favor de nuestra vida, por amor, por bondad, por misericordia. No porque lo merecíamos, solamente por amor, por bondad y por misericordia. Para que tú y yo hoy día tengamos el tremendo privilegio de ser llamados hijos del Señor. Y tener el tremendo privilegio que cuando Él venga logremos ascender de esta tierra y lograr entrar un día a la presencia de nuestro Dios. Quizás hay alguna persona en esta hora que me esté viendo que quizás el vocabulario que nosotros tenemos los cristianos evangélicos muchas veces no es entendible cuando decimos, por ejemplo, que la sangre de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Cuando lo miramos lógicamente es ilógico. Es ilógico tomar sangre y echarse en la cabeza por todo el cuerpo, porque en vez de limpieza es una suciedad sobre nosotros, va a quedar una mancha. Lo que estamos hablando de esa limpieza espiritual, estamos hablando de esa fe que creemos que en la cruz del Calvario Jesucristo hizo un intercambio glorioso y ese intercambio tomó el pecado mío y me entregó la justicia. Por eso le digo, fue un mal empresario Dios, porque yo merecía ese lugar. Jesucristo, Él no tenía pecado, Él no había hecho pecado, no pensaba pecado, no vivía pecado, no caminaba pecado, no enseñó pecado, no le vemos nada que enrostrarle. Pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Este es el intercambio que encontramos en la cruz del Calvario. Él entrega su justicia por nuestros pecados. Y nos da la posibilidad hoy día de poder también nosotros recibir esa bendición. Y es tan fácil. Aquel que confiesa sus pecados se aparta, alcanza misericordia. Todos aquellos, como decíamos la semana pasada, creo, todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho. Pero no tan solo el derecho, sino la obligación que tenemos nosotros de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos obligaciones. Yo decía el otro día, ¿no es cierto? Nuestros hijos deberían tener obligaciones en el hogar. Porque el hijo no tan solo debe disfrutar, sino que también tiene que dar. Entonces, en este momento, el intercambio que se produce en la cruz del Calvario es: Jesús recibe mi pecado y me entrega su justicia, me entrega su perfección, me entrega todo, me entrega la absolución, me entrega, ¿no es cierto?, esa sentencia, ¿no es cierto?, como aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Él le dijo al otro ladrón: nosotros estamos en este lugar porque nuestros actos que hicimos
nos trajeron, nos hacen merecedores de estar crucificados en la cruz del Calvario. E inmediatamente dice, pero este hombre que está a mi lado, él no ha hecho absolutamente nada. Y aquí viene ese traspaso glorioso, ese traspaso maravilloso, en donde el ladrón estaba entregando su pecado, en donde el ladrón estaba entregando su reconocimiento, en donde el ladrón estaba reconociendo sus pecados, sus errores, sus faltas, pero también está viendo en Jesús la posibilidad de ese tremendo traspaso, que él no lo entendió. Él solamente habló, no entendía lo que estaba viviendo o lo que iba a vivir. Cuando Él le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí también. Y aquí viene el traspaso. El ladrón, con su vida pasada, con su historia, con la sentencia que él tenía la sentencia que era la muerte y el infierno. Pero ¿qué es lo que se produjo ahí? Se produce un intercambio. Cuando él confiesa su pecado, él entrega esa vida negativa, esa vida de pecado. ¿Y Jesucristo qué le entrega? La justificación. Le dice, no mañana, pasado, tampoco lo condena y tampoco le dice, ¿sabes qué? Perdiste tu oportunidad. Tampoco le dice, ¿por qué no la aprovechaste? Ya no es tiempo. Lo que hace Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el intercambio que vemos en la palabra de nuestro Dios. Entregamos nuestro pecado que no tiene valor, que es inmundo, que es sucio, que es maloliente, que no tiene nada bueno. Él lo recibe, lo toma y nos entrega esa justificación. Por lo tanto, a través de esa muerte, de ese intercambio, nosotros que éramos pecadores, hoy día hemos sido traspasados, no por lo que yo hago, no por porque yo, como yo vivo, no por las obras que hago, no por mi buena voluntad, sino que por Jesucristo nosotros hemos hecho o hemos sido traspasados o hemos sido hechos justos por Él, por su bondad, por su misericordia. Dios te bendiga. Dios te bendiga y puedas entender y podamos entender que en la cruz del Calvario no tan solo se logra este traspaso, que es lo más importante, en donde nosotros entregamos nuestro pecado, dejamos a los pies de la cruz de Cristo nuestro pecado y recibimos nuestra justificación. Hay muchas cosas que se lograron en la cruz del Calvario, pero creo que lo más importante es esto, que logramos nuestra justificación, logramos de pasar de la muerte, logramos la vida por nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y espero que la palabra de nuestro Dios hoy día haya sido clara para tu vida y también para mi vida y tengamos ese gozo, esa felicidad de poder saber de que Dios nos ama y Él no mira mi condición de vida, sino que Él ve que en mí hay un alma preciosa que salvar. Dios te bendiga. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nosotros podamos saber reconocer y también valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo que nosotros obtuvimos al reconocer nuestros pecados y reconocerle a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Oremos ante su presencia. Señor, qué maravilloso es poder estar en tu presencia, oh Dios de los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de tu palabra, Señor, que nos hace ver ese texto clave en tu palabra que nos muestra ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, regaló a su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Grande traspaso de muerte a vida, de pecador a justificación, o a justificado, a justo. No por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, solamente por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Permite, Señor, que cada uno de los que en esta hora estamos escuchando tu palabra, me incluyo, Señor, podamos tener un corazón que reconozcamos ese traspaso maravilloso, el valor que nosotros recibimos y el valor tan simple que recibió el Padre. Gracias por este tiempo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Yo oro por todos y cada uno de los que en esta hora están observando, están viendo, están participando de esta reunión online en nuestro país, en otra ciudad, fuera de nuestro país. Que esta palabra, Señor, llegue como un alimento especial para sus vidas, para reconocer, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, este tremendo traspaso en la cruz del Calvario. Y si hay alguno, Señor, que todavía no entiende ese traspaso, tú tienes el poder para que él pueda entregar su pecado, reconocer su pecado y pueda recibir esa bendición de ser llamado hijo de Dios. Bendice a cada persona que en esta hora está escuchando, viendo esta reunión, como así también a aquellas personas que no son cristianas y que puedan entender que hay un Dios que les ama y desea transformar completamente sus vidas. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, todo lo que estamos haciendo y que tu palabra, como una semilla maravillosa, pueda caer en una buena tierra en esta hora y se pueda producir esa germinación de esa semilla plantada y pueda germinar con vida en aquel que necesita vida, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícenos ahora y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dijimos somos el pueblo de Dios, pero ya al terminar vamos a decir ¿a qué venimos? Venimos a adorar a Dios. Vengo a adorarte. Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que
simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Eres simplemente bello, tan maravilloso eres tú. Si no fuera por Él, quizás ¿dónde estaríamos en este momento? Yo personalmente estaría sumergido en pecado, en inmundicia, quizás en cosas más negativas, pero un día Jesucristo, al igual como a ti y a mí, un día nos salió al encuentro a una temprana edad, niño, joven, señorita, adolescente, adulto, siempre hay esperanza para aquel que quizás no tiene esperanza. En Jesucristo está la esperanza de vida. Bien, comenzamos ya a despedirnos en este tiempo, pero sin antes, no olvidando, ¿no es cierto?, darle las gracias a cada uno de los que están conectados en este momento, recibiendo la palabra del Señor y recibiendo ese alimento. Ojalá sea un alimento potente para tu vida, para mi vida también, una palabra que te dé energía, te dé esperanza, te dé fuerza, aumente tu fe. Recuerda que por escuchar la palabra del Señor viene fe a nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y gracias a todos los que están presentes en esta reunión online. Saludamos a Mariela, José, Daniela y Rafaelito. Dios les bendiga. A Canadá también van nuestros saludos y nuestros agradecimientos a Bernarda y a Mirta, que también constantemente se conectan para compartir esta reunión online. Damarice, Victoria, un saludo especial para ustedes y gracias por estar compartiendo. Nuestra hermana Ismeida, un saludo para su familia y también para usted. Nuestra hermana Irma Saavedra junto a su hija Janet, también gracias por estar compartiendo con nosotros. Desde Santiago saludamos a Juani y a José, dando gracias por estar compartiendo con nosotros. Nuestra hermana Patricia Cárcamo también, un saludo especial para ti, Pati, Dios te bendiga. Para mi madre Norma y mi hermano Rubén también un saludo especial para ustedes. Un saludo también para Clio y Jonathan, gracias por estar compartiendo con nosotros. Un saludo para mi hermano Juan en los Estados Unidos, en Parker, Dios te bendiga. Eunice y Priscila, también un saludo para ustedes, Dios les bendiga. Un saludo también para Claudio Gallardo, un saludo para ti, Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y un saludo especial para ellos. Mi suegra también, Norma Godoy, también un saludo para usted y gracias por estar compartiendo con nosotros. También saludo a mi sobrina Marcia, un saludo para ti, para Fernando y también para la Tonia. Dios les bendiga. Un saludo para Marcela Cárcamo junto a Claudio, Aarón y Trinidad. Saludo también para Simón y toda su familia, también para Angélica y toda su familia. Dios les bendiga y gracias por estar compartiendo con nosotros y esperamos que la palabra del Señor realmente haya sido un alimento para tu vida y también para mi vida. Un saludo también, o estamos orando, recuerden, por aquellos que trabajan en el área de salud, Diego, Cristian, Ariela, Gerson, Kate, Francisca Ormachea y Yesenia. Que el Señor les proteja en este tiempo todavía de pandemia que estamos viviendo. También una oración especial por Daniela, Marcia y Soledad, que trabajan en el área administrativa, en el área de salud, que haya un cuidado especial sobre ellos también. Y para aquellos que ven después en forma diferida esta reunión, un saludo para todos ustedes, Dios te ama y también un saludo para nuestro hermano Rafael y Juanita desde Santiago y también seguramente Paula. También Dios te bendiga en España. Bien, comenzamos ya a despedirnos. Gracias por que ustedes se conectan los días jueves y los días viernes, o sea, jueves y domingo, y así no nos dejan solitos, como dice un réclame por ahí. No nos dejen solitos, sino que gracias por estar compartiendo con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos nuevamente el próximo domingo para poder saber qué es lo que Dios desea o qué es lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros.